y a tener como muchas experiencias alrededor de las personas que estaban afectadas por el desplazamiento forzado, por la migración. Y yo me pregunté cómo desde lo que yo hago, desde mi ser artístico y también laboral, cómo yo puedo apoyar a esas personas. Y entonces ahí vino la pregunta y entonces como que esa pregunta tardó en resolverse, porque no solamente era agarrar el tema y hacer una obra, sino que a través de la obra yo pudiera también darle un reconocimiento a esa otra persona. Evidentemente no es algo que se pueda solucionar con la obra, pero la obra puede ser un foco que permita que más personas empaticen con una situación que nos acompaña constantemente. Bueno, no sé cómo lo habrán visto ellos y cada quien lo ve desde su punto de vista, pero a mí me pareció muy genial. Y aparte de que logré como descifrar toda esa simbología de lo que la obra en sí estaba hablando, el tema principal que estaban llevando, creo que también me llevó a experimentar eso, pero no desde ese tema, sino desde mí mismo. Me logré ver reflejado en eso, en cuando nos cerramos nosotros mismos y no sabemos cómo escapar. Y creo que me lograba reflejar o ver en alguno de los personajes la música, la voz, genial. Ahí lograba ver algunos personajes de su técnica y creo que lo hicieron muy bien. Agradezco mucho esta oportunidad porque no es lo mismo estar de aquel lado que estar acá adentro. Como dijo hoy nos sentíamos dentro, o sea, y como mirar cómo se iba desarrollando, pienso que es también una manera de sensibilizar con los demás, los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Muchas veces vamos y como decían ahí, o sea, ya aquí vinieron, ya aquí pidieron, y también de pronto a veces nos vamos cansando, pero no sabemos esa necesidad que cada uno tiene. Entonces, es como, no nos podemos cansar porque siempre hay alguien que necesita la ayuda de nosotros. Entonces, la verdad es que me conmovió mucho y sobre todo cuando se acercaban acá nos miramos, a veces, ¿será que hay que hacer algo, hay que ayudarnos? O sea, ¿qué hago yo ahí? Como inmigrante uno vive muchas experiencias y muchos procesos de adaptación, ¿sí? Y eso lo reflejaron muy, muy bien, cómo a veces se convierte en un ciclo el estar, el llegar, el tener que volver a irte de ese lugar porque quizás allí no puedes y volver a irte es un proceso muy difícil y lo reflejaron muy bien. Me siento muy alegre de que existe un grupo que pueda visibilizar este tipo de situaciones porque a veces dicen, bueno, es migrante, yo soy venezolana, me trajeron acá a los 13 años por diferentes razones y me tocó adaptarme mucho, me miraba mucho por debajo del ojo. Yo dije, quizás llegue un punto en el que esto se vuelva algo normal, quizás llegue un punto en el que existe un tipo de aceptación por la sociedad diferente en la que me estoy integrando, pero en todos los lugares, estudio, trabajo, etcétera, siempre había un ente que me diferenciaba y siempre había algo que me sacaba de eso, ¿no? Y es muy importante que ustedes como grupo puedan darle visibilidad a eso y que las personas entiendan que quienes pasan por estos procesos también pasan por un tipo de duelo, ¿sí? Porque no es fácil perder tu comodidad, no es fácil perder tu casa, ¿sí? Fue muy, muy bonito, hasta lloré, gracias. Les agradezco bastante. Con la puesta en escena me gustó mucho lo de la tira, porque pude ver cómo se refleja a veces la indiferencia, ¿sí?, del ser humano con estas personas, porque cuando ya los demás, por ejemplo, ellos comenzaron a jalar de este lado, ¿no? Y cuando ya el otro grupo entendió, se fue zafando,
se fue zafando, ¿sí? Y eso pasa en la vida. Ya cuando a veces uno ve y dice, no, este también pasa por esto y otra vez lo mismo y lo mismo, entonces a veces como humanos nos zafamos de esas cosas y para mí fue muy bien representado. Así que mil gracias, no dejen de actuar.